En tiempos de guerra, cualquier camarógrafo es trinchera. No. Efectivamente, Jacobo no quería que fuera a la guerra porque efectivamente yo en esa época pues estaba bien pendejo. Perdón. Salazar, comuníquese con el licenciado, saludos. Entonces ya le hablo. ¿Sí? Más noche, más íntimo con Israel Haitovich. Porque estar cerca es muy bueno. Hoy, Lalo Salazar en lo más íntimo. Lalo Salazar, mi compañero de tacos de lengua. Ay, de sesos. De sesos, de tacos. Y de cabeza. Además es de las personas más divertidas que conozco. Tú los ves en los noticieros, en los enlaces. Jamás te imaginas que sea tan divertido, tan mal hablado, ¿no? Bueno, sí un poco. Ya me lo imagino haciendo bromas en la guerra, ¿no? Sí. Pues hay que relajar un En poco las tiempos de cosas. guerra, En la guerra y en el amor. Todo se vale. cualquier camarógrafo es trinchera. No. Oye, Lalo, qué gusto tenerte de verdad de vuelta en el programa. La verdad es que, gracias a ti. Tú sí, pues tienes historia, amigo. Ay, Porque de gracias. estar en el helicóptero ahí, anunciando manifestaciones de encuerados, a terminar en la guerra con historias increíbles, ¿no? Donde te tocaron bombazos cerca y donde... Yo me acuerdo mucho de una onda de una cámara, ¿no? Que se trajeron o recuperaron. ¿no? Algo Sí, por el bueno, estilo. fue la cámara de Jorge Pliego que pues la quemó un disparo de un tanque que atacó nuestro hotel, nuestro cuarto. Y la cámara estaba en el balcón. Jorge se salvó porque se le acabó la cinta. Antes era de cintas. Sí. Se metió a la salita donde estábamos y cuando se mete para ir por otra cinta, en ese momento vino el trancazo y la cámara pues en llamas, el balcón hecho pedazos ahí. Y el cuarto también. El cuarto también, pero en el área del balcón, ¿no? Ok. ¿Y cómo era la adrenalina de ustedes? No, ¿Qué sentían? horrible. No. Bueno, Jorge se levanta, porque a todos nos tiró al piso ese bombazo. O sea, y el cuarto. sacudió Sí, así. no, horrible. Además, nunca habíamos oído, y mira que escuchamos bombardeos todos los días, pero ese estruendo nunca lo habíamos escuchado así tan. Vaya, nos dejó tontos, sordos, nos tiró al suelo. El aire acondicionado, las tapas del aire acondicionado se cayeron. El agua del excusado, que el excusado, en el hotel ya no había agua, o sea, ya no había servicio, nada. Entonces imagínate cómo estaba el excusado. Y salió así como... Y luego que los mexicanos guisamos fuerte. No, pero fuerte, muy fuerte. Y luego pues sí, como que te enfermas un poco, ¿no? Pero, Sí. Pero Jorge se levanta, corre al balcón para agarrar la cámara y ahí es donde grita, le pegaron al hotel. Y en ese momento, todos los que estábamos ahí, porque habíamos como unos 15 periodistas de varias partes del mundo, a correr y a bajar los 16 pisos por las escaleras, porque ya tampoco había luz en los elevadores, entonces bajar por las escaleras, porque si ya le habían pegado una vez al edificio... ¿Te pueden pegar otra? No, seguramente iban por otro, ¿no? Y entonces, pues ya sabes, a correr acá. Y llegamos hasta horrible. Cuando íbamos por el piso 14, me encuentro a otro compañero con el pantalón ensangrentado, así esta parte de aquí. Ferdinando Peregrini, de la RAI italiana. Y decía, le pegaron a Couso. Couso es un camarógrafo español, era un camarógrafo español. Está herido. Te lo juro que en ese momento nadie de nosotros nos detuvimos a ayudar a Couso, ¿no? Nadie. Hasta que llegamos a la planta baja y en eso pues ya un grupo de compañeros subió por él, lo pusieron en un colchón de la cama y lo bajaron y Couso tenía esta parte, ya no la tenía, esta parte de aquí también horrible y aquí el fémur lo tenía como por acá. Ay, no. Pero nunca perdió el conocimiento, nunca. Incluso, pues todos los camarógrafos ahí grabando, ¿no? Y él decía, no me graben, no quiero que me vean mis hijos, no quiero que me vean mi familia, ¿no?
Y en eso va pasando un cochecillo ahí viejo enfrente del hotel, lo detienen para llevarlo al hospital. Y en el hospital, yo no fui al hospital, porque yo tenía que también transmitir a México pues, lo que estaba pasando. Pero Jorge sí se fue al hospital. Y dice que cuando llegaron al hospital, pues en el hospital ya no había nada, no había medicinas, analgésicos, no había nada. ¿Dónde estaban? En Bagdad, la capital de Irak. Y en el centro de Bagdad. Y bueno, Bagdad ya era un caos, ya eran 20 y tantos días de bombardeos intensos, así, de todas las noches, oleadas de 5 o 6 horas de ¡pum! ¡Pum! Horrible. Y en el día, pues eran tiroteos por todos lados, ¿no? Pero llegan al hospital y en el hospital, pues había decenas, centenas, 100, o no sé cuántos, de gente herida. Pero ya no había medicinas, ya no había forma de atenderlos, ¿no? Y los doctores están llorando así. Cuando ven a Couso, el doctor se acerca y dice, si no le cortamos la pierna, ahorita no. se muere. Lo pusieron en una mesa y ahí le cortaron la pierna. Couso gritó así, ¡ah! Y perdió el conocimiento. Blackout. Y a los 20 minutos una embolia lo mató. Ay, no. Entonces fue un momento tristísimo, porque además, pues cuando estás en una zona de conflicto, sí, en el programa somos súper hermanos acá. Sí, Ahora ahí sí, haces una hermandad es increíble. increíble, ¿no? O sea, es una gran familia, ¿no? Todo se intensifica. Y además Couso, junto con Jorge Pliego, que también en paz descanse, eran los que, a pesar del drama que estábamos viviendo todos los días, pues le ponían mucha alegría a las cosas con chistes tontos y cosas así. Y un día antes de que mataran a Couso, porque él siempre estaba alegre, y además él fue uno de los que me dijo, qué bueno que te quedaste, porque no nos va a pasar nada aquí, y además tenemos la gran oportunidad de cubrir estos hechos, la primera gran guerra del milenio, y si no estamos nosotros aquí, ¿quién va a contar este lado de la historia? Porque estadounidenses no había, ya se habían ido todos. Y gracias a eso, pues nos quedamos, ¿no? O sea, como que fue una inyección de adrenalina y de ganas de salir adelante. Pero un día antes de que lo mataran, Couso estaba así, ya después del bombardeo, ¿no? Y estaba así. ¿En el hotel? En el hotel. Entonces me le acerco y le digo, oye, Couso, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás así? Y me dijo, no, es que acabo de hablar con mis hijos. Él tenía un hijo de la misma edad que el mío, que Iñaki. Y me dice, y es que el más pequeño está muy enojado por mi ausencia. Ay. Y entonces luego él se contesta solito, es que imagínate la escena, se contesta solo y dice, pero algún día va a estar muy orgulloso de lo que está haciendo su papá. Y al día siguiente lo mata. No. O sea que imagínate las emociones que vives ahí. Y bueno, nosotros buscamos estar en esa guerra, pero el tema es la gran cantidad de personas que no querían esa guerra y que están sufriendo todos los días porque siguen sufriendo además. Y que de un día para otro les cambió la vida radicalmente. Irak era un país que funcionaba, sí había mucha corrupción, era un régimen totalitario, terrible, pero funcionaba. Sí, bueno, por lo menos no había muertos, ¿no? O esa cantidad. Exacto. Y ahora es un desastre. Y pues miles de personas han perdido la vida, miles de personas han tenido que abandonar el país. O sea, te cambia todo. Pero nosotros tenemos esa obligación y Noticieros Televisa, la verdad es que si no fuera por el apoyo de Noticieros, porque es toda una estructura, tanto allá como acá, pues logramos ese objetivo, ¿no? Y pues, de llevar esas historias todos los días y pues es algo que al final sí me hace sentir bien, ¿no? Porque, claro, por supuesto. Te porque apasiona. cumplí mi sueño. Claro. Siempre Pero a ver, ¿cómo soñabas, puede ¿no? ser un sueño ir a arriesgar la vida? Porque además yo sé de buena fuente que Jacobo Zabludovsky no quería que tú fueras. La primera vez. No quería que tú fueras. Sí, porque era un chavito inexperto. Y falsificaste no sé qué. Ay, no lo digas muy fuerte porque luego me costó ahí un regañín un poco fuerte, ¿verdad? Pero si no lo hubiera hecho, pues no hubiera ido. Claro. Es que te voy a decir qué fue lo que pasó. Efectivamente, Jacobo no quería que fuera a la guerra porque efectivamente yo en esa época, y es lo que tú dices, pues estaba bien pendejo. Perdón. Pero es que yo era una persona
no sé si a todos les pasa, pero a mí sí, y lo digo sin ningún remordimiento. Pero me costaba mucho trabajo hablar en público, la neta. Ok. O sea, la verdad, me costaba mucho trabajo. Entonces, yo le fui a pedir a la embajada de Irak. Esto te estoy hablando de 1990, que fue la primera guerra del Golfo, la primera. Y yo entré a Televisa porque yo quería ser corresponsal de guerra. Esa era mi ilusión, porque vi una película que se llamó Los Gritos del Silencio, que trata de un corresponsal de guerra en Camboya. Y dije, yo quiero ser como él, ¿no? Wow. Y luego pues ya entré a Televisa, increíble, a noticieros, pero te digo que era una persona que me costaba mucho trabajo hablar frente a la cámara y me tropezaba. Y era de las personas que en vez de pues ponerme la pila y saber qué es lo que tengo que decir, en vez de pensar en lo que tengo que decir, estaba pensando que la gente que me está viendo, que la estoy regando y que soy un estúpido. ¿No? Entonces, La típica. vale gorro, ¿no? Y entonces, bueno, estaba allí en la guardia de noticieros, porque las guardias cenan todas las noches, y de repente veo a Jacobo Zabludovsky en el noticiero y dice, Saddam Hussein acaba de invadir Irak. Y dije, "Güey, es mi oportunidad para ser corresponsal de guerra". Entonces, saliendo de la guardia, pues me fui sin que nadie me dijera nada, y me fui a la embajada de Irak, aquí en el Paseo de la Reforma, y pues le toqué ahí, esperé que dieron las 9, ya toqué, y me recibe ahí pues, de la puerta, ¿no? Un iraquí. Yes, sí. No, señor, pues tengo la necesidad de hablar con el embajador porque fíjese que vengo de Televisa y Televisa está muy interesado en cubrir este conflicto de viva voz, porque usted no está para saberlo, pero Irak es un país que nos interesa mucho y además Televisa es la cadena de televisión más grande de habla hispana en el mundo. Entonces, pues qué mejor que tenerme a mí allá para que no nos lleguen las noticias quizás distorsionadas de Estados Unidos. Me dijo el embajador, sí, perfecto. Pero tráeme un documento porque ese documento lo tengo que mandar al Ministerio de Información allá en Irak. Y yo dije, puta, el documento. Entonces, pues, en vez de ir a Televisa, pues me fui a mi casa. Y dije, el documento. Eso. y escribí ahí que Televisa, tal. Y el tema fue la firma, ¿no? ¿Quién lo firmó? Yo. Pero a nombre de Jacobo. ¿A nombre de Jacobo? Sí, pero ¡Qué aventado! Pero no, o sea, no hice la firma de Jacobo porque no. Pero sí hice una J así mamonzona y una Z acá. De ahí me fui a la oficina con Jacobo. Jacobo era una persona increíble, ¿no? Siempre tenía la puerta abierta. Entonces, pero le toco la puerta y me dice, pásale, niño. Y Jacobo estaba así en su siempre Nintendo. acá, ¿no? Y entonces le digo, licenciado, pues, ¿qué cree? Tengo la visa para irme a Irak. Güey, Jacobo, hace cuenta, yo me siento, este es el escritorio, ahí estaba Jacobo, ¿no? Y entonces me siento así, ya tengo la visa para irme a Irak, ¿cuándo me voy? Me dije, me voy a parar, ¿eh? ¿Se puede? Bueno, si se puede, pues ya me paré, ¿no? Sí. Entonces Jacobo está así sentado, ¿no? Se levanta y se me queda viendo así a los ojos, así. Y luego se quita los lentes y se limpia con la corbata los lentes, así. Luego camina por acá, así por acá. Y yo nada más así sentado acá, así viéndolo así, ¿no? Así, acá, así. Y cuando está atrás de mí me dice, niño, deja de quitarme el tiempo y mejor ponte a trabajar. Porque esto de ser corresponsal de guerra es algo, pues, para personas que están muy bien preparadas, que tienen muchas ganas y que son importantes. Y tú no tienes ninguna de esas 3 características. No, güey. Entonces, luego se acerca, me agarra del bracito, así, y me conduce a la puerta, ¿no? Y pues yo por dentro estaba, ay, sí, señor, yo creo que usted tiene razón, ¿no? Pero por dentro... ¿no? Pero Jacobo tenía toda la razón del mundo, porque semanas después hubo una tragedia aquí en Atlamaya, ¿sabes dónde es aquí? Sí. Cerca de Televisa San Ángel. Se desbordó una presa, que aquí del Álvaro Obregón, y me mandan a mí a cubrir eso. Entonces yo llego y la verdad es que sí era una cosa, pues ahí estaban los coches al revés, las casas hechas pedazos, la gente pues en albergues, ya sabes, un tema durísimo. Un caos. De repente me hablan al radio, porque no había teléfonos de esos beepers, ¿te acuerdas? De pip, 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 pip. Salazar, comuníquese con el licenciado Zabludovsky.
¿no? Entonces ya le hablo, ¿sí? ¿Sabes acá? ¿Sí? Vas al aire en vivo, hablo contigo en el noticiero. Puta. Cuando me dijo eso... Se te cayeron los calzones. No. Hasta el estómago se me aflojó. Le tuve que pedir a una señora, señor, présteme su mano. Y luego lo peor de todo es que empezó a llover otra vez. Entonces camino para adelante y caigo en un hoyo, güey. Con el lodo hasta aquí. Y tenía mocasines. Entonces saco el pie del hoyo y el mocasín se quedó adentro, güey. Entonces hoy me tienes buscando mi mocasín. Y ahora el lodo hasta acá. Y yo empiezo a oír la música. ¡No! 24 horas con Jacobo Zabludowski. Y yo, vamos al lugar de la noticia con Eduardo Salazar. Adelante, Eduardo. Y güey, yo... Adelante, Eduardo. Adelante, Eduardo. Y lo malo es que luego digo, ¡puta madre! Y eso sí soy yo, güey. Y Jacobo dijo, parece que Salazar tiene problemas, regresamos más adelante con él. Y ya nunca regresó conmigo, ¿no? ¿Y el zapato? No, pues ya después ya lo busqué lleno de... Y aparte era agua de calabaza. Entonces... No, pero sí, esa fue una experiencia acá. Y a lo que voy es de que, pues sí, para ser corresponsal de guerra, pues sí necesitas tener una preparación importante, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué de repente te llama la...? O sea, ¿no le tenías miedo a la muerte? ¿A tu familia? ¿A lo que pudiera, el daño que pudiera No, hacer o sea, a tu miedo gente que te quiere? sí, miedo sí. No, la verdad es que sí vives con un miedo horrible. ¿Por qué tienes miedo? Porque hay mucha incertidumbre, no sabes qué es lo que va a pasar. Ahí, pues cada minuto cuenta, ¿no? Y las circunstancias son muy, muy difíciles en todos los sentidos. Tienes que guardar mucho la calma y además tienes que conseguir la información, ¿no? Pero yo trataba de pensar que no nos iba a pasar nada. O sea, yo no pensaba que me iban a matar. Claro. Pero en mis momentos de soledad, o sea, cuando estaba solo y cuando tomamos la decisión de quedarnos, porque sí hubo oportunidad de salirnos antes de que empezara la guerra. Porque en ese momento decían que iban a haber armas químicas y que nos iban a usar como rehenes y que... Entonces hay una incertidumbre. Y además se salieron todos los reporteros gringos. Y si los gringos se salieron de Bagdad, pues quiere decir que... Pues, que viene algo feo. Iba a pasar algo. De hecho, Abraham Saludowski dijo, algo muy fuerte va a pasar allá. Yo recomiendo que se salgan. Y luego los reporteros de CNN y todos ellos, por ejemplo, estamos así en la sala y ¿qué hacemos? Si nos quedamos, ¿a dónde nos vamos? Y si nos vamos, ¿a dónde nos quedamos? O sea, no teníamos idea de nada, ¿no? Y el de CNN decía, el CNN en español, que era un chileno, decía, no, es que aquí nos van a gasear a todos, yo sí quiero conocer a mis nietos, yo de aquí me voy. Y nosotros así, puta. Y en eso, pues, No me animes. Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros, habla por teléfono, a mí me habla por teléfono y me dice, sálganse de ahí, porque vamos a hacer lo mismo que están haciendo los estadounidenses. Y yo le dije, no, nos quedamos. Y todavía Polo me dice, ¿estás seguro? Sí, nos quedamos. Dije, Jorge y Alejandro, mis compañeros, el camarógrafo y el editor, ahí al lado también, y también con mucho miedo, pero nos quedamos. Y, ¿estás seguro? Pues sí. Pues cuídense, no hagan tonterías, porque la vida... No, si las tonterías lo están haciendo los iraquíes y no, los otros sí, güeyes. pero no exponerse a lo tonto, ¿no? Si vayan, no jugarle al héroe ni nada, ¿no? Y sí, como... Y ya colgué, ya se cuenta que en ese momento pues, yo sí me puse mal, ¿no? Porque pues no sabes si la decisión que tomaste en ese momento claro. es la más adecuada. Y entonces lo que sucedió fue que ahí José Couso fue donde intervino y me dijo, oye, qué bueno que tomaste esa decisión porque si no estamos nosotros aquí, pues ¿quién va a contar esta parte de la historia? Y pues así fue. ¿Viste muchas personas muertas? Muchas, sí, diario. Es más, te voy a decir una cosa. Un domingo antes de que empezara la guerra, los iraquíes son muy parecidos, muy parecidos a los mexicanos. ¿Comen tacos al pastor? Pues parecidos, ¿eh? Es más, hay un platillo que se llama cusi, que hace cuenta que estás comiendo barbacoa. Okay. Es más, también se hace en hoyo y todo esto.
Está más rica la barbacoa. pero Se defienden. se defienden. Pero te decía, la guerra empezó un martes, por ejemplo, y además el día de mi cumpleaños, ¿no? Así, el martes 20 de marzo. El domingo fuimos a un parque como Chapultepec. Y Chapultepec aquí es, allá es como aquí, o sea, la familia se reúne a comer, pues si no tortas, pero los quibes y no sé, la comida de allá. Y los chavitos jugando ahí, y los chavitos con la inocencia de que no saben Que es una guerra. que es su inocencia, todo esto, pero los papás ya preocupados de que su país se va a ir Al hoyo. al hoyo. Y entonces, todavía los chavitos jugando en unos como juegos mecánicos, ahí, bueno, el siguiente domingo regresamos a ese parque. Vacío. No, estaban haciendo hoyos y con cal para echar ahí a los cuerpos. En ese parque. Entonces, imagínate, pues, todas esas emociones que no estás preparado para vivir. Digo, por más que te digan... Claro, por más que lo veas en el cine, no es lo mismo que... No estás preparado. Y luego también conoces gente que ya no está, o sea, que se murió en la guerra. Y pues sí, es feo. La guerra es una estupidez, o sea, no tiene nada bueno, nada. No, al Pero contrario. había que contar esas historias, Marisol. Claro. ¿Y a qué huele la guerra? Horrible. A cuerpo quemado, sí, horrible. Y el miedo, porque yo creo que también desprendes olores cuando Claro. tienes Sí, mucho miedo. Sí. ¿Eh? El que huelen los perros. Pero bueno, al final del día estoy aquí, estoy bien contento porque lo logré, de realizar mi sueño y además... ¿Y ya escribiste un libro? Sí, lo escribía ya. O sea, era como una especie de diario. Sí, sí, de catarsis. Sí, y la neta está poca madre. Sí. Pero nos porque imaginamos. no, en el libro no hablo, obviamente hablo del conflicto y por qué, y Saddam Hussein y los estadounidenses y la coalición, pero más bien narro y describo el día a día, ¿no? Lo que pasaba con los otros corresponsales. Por ejemplo, había una chava guapísima, griega, de la televisión griega, y había un personaje, un reportero que se llama Pedro, de Portugal, que era buenísimo también este cuate. O sea, tenía una agilidad y una forma de narrar las cosas impresionante. Pero además se enamoró de la griega, ¿no? Entonces era chistoso porque iban a empezar los bombardeos y los enlaces y todo esto. Y la griega... Y pues muchos tenían plantas de luz, porque pues como ya no había luz con la planta de luz. Bueno, se acababa la maldita gasolina de la planta de luz con la secadora para... ¿no? Ay, no. Sí, y cosas así, ¿no? Y luego el portugués acá se linkaba, ay, por favor, y la griega se hacía... No, ahora no. Ahora no. ¿No? Y ese tipo de cosas. Y luego pues también, las narraciones, porque todos los reporteros allá, por ejemplo, los españoles, empezó la guerra. Yo nunca había vivido un bombardeo, nunca. Y entonces Jorge Pliego, que sí había estado en otras guerras, me decía, ¿qué vas a decir cuando empiece la guerra? Digo, puta, no sé, güey. Y empieza el primer día, el 20 de marzo, empiezan las sirenas. ¡Oh! ¡Puta madre! Quiere decir que ya Que ahí viene. Ya ahí viene, ¿no? Y a los pocos minutos, ¡pum! Pero, Ay, no. pero ese pum es Es pom. güey, el pantalón se te hace así, shum, el pelo se te hace así, cada trancazo, porque las bombas caían allá, y aparte bombas chonchas, ¿no? Y entonces estaban los españoles, en esos momentos estaban bombardeando Bagdad, la capital iraquí, es una capital que tiene 6 millones de habitantes, es una zona conurbada también, y yo... ¡Pum! ¡Órale! Esa estuvo fuerte, Joaquín. Tú lo escuchas allá, yo lo tengo aquí en vivo. No, ¡órale! ¡Ole! No, y así era. Y la verdad es que esa narración, al día siguiente, yo pensé que me iban a regañar por eso. Y no manches, o sea, Joaquín me dijo, oye, no, fue magistral lo que hiciste, lo que tú transmitiste, porque... Pues con esa narración y con esas... Porque yo narraba lo que sentías. lo que estaba viviendo. Sí. ¿No? Y bueno, estaba Gabriel Guerra en el estudio y yo narrando. Joaquín estaba en Doha y los dos estábamos narrando, él desde allá y yo acá.
Y en el estudio aquí en México pues, estaban así todos acá. Y cuando le toca hablar a Gabriel, dice wow, o sea, qué narración impresionante. Y pues ya me tranquilicé un poco porque sí estaba un poco nervioso de que me fueran a regañar por eso. ¡Órale! Más noche, más íntimo con Lalo Salazar. Porque estar cerca es muy bueno. Su trayectoria como conductor y entrevistador abrió un espacio en las noches de la televisión con un sello distintivo. A mí es el gusto estar aquí con mi hijo en este programa. Vas a ser mamá, por fin, Lore. Ellos le contaron su historia a Israel Haitovich en Más Noche, Más Íntimo. Silvia Pinal, una diva. Llegó un momento en que te la creíste, que se te subió. Por supuesto. ¡Todo pueblo! Controversial. Con cualquier hoyo se conforma. ¿Sí o no? Las entrevistas en donde los famosos abrieron su corazón a lo más íntimo con Israel Haitovich. Porque estar cerca es muy bueno.